Para el curso de Normas Internacionales de Información Financiera, hoy hablaremos sobre la NIF 9 Instrumentos Financieros. El equipo de trabajo está conformado por los maestrandos Flor Aldana, Diana Pérez, Luis Chacón y Kelly Bautista. Comenzamos con el objetivo de la NIF 9. Esta norma busca establecer principios claros de cómo las entidades deben contabilizar los activos y pasivos financieros. Su finalidad en sí es mejorar la transparencia, reducir la complejidad y reflejar de forma más fiel el riesgo. En cuanto al alcance, aplican a la mayoría de los instrumentos financieros, como los préstamos, cuentas por cobrar o por pagar, inversiones y sus derivados, pero tomar en cuenta de que excluye algunos casos especiales que se rigen por normas como la NIF 16 de los arrendamientos o la NIF 27 para las inversiones en subsidiarias. Y como puntos clave, el objetivo establece la presentación, reconocimiento y medición de baja de cuentas de activos y pasivos financieros, así como su adecuada clasificación. Y para el alcance es que aplica a todas las entidades que cuenten con con instrumentos financieros, excepto aquellos que sean cubiertos con NIF específicas, como las que les mencionaba, arrendamientos o participaciones en subsidiarias. Sobre el reconocimiento y bajas en cuentas es que contamos con un reconocimiento inicial, que es básicamente cuando se reconoce un activo o pasivo financiero cuando la entidad se convierte en parte del contrato. Bajas en cuentas como activos cuando expiran los derechos contractuales sobre el flujo de efectivo o se transfieren y no hay control retenido. Y baja en cuentas de pasivo es cuando la obligación ha sido pagada, cancelada o expirada. De manera más amplia, es que en el reconocimiento inicial la NIF 9 establece que un activo o pasivo financiero debe reconocerse cuando la entidad adquiere derechos u obligaciones a través de un contrato, por ejemplo, al otorgar un préstamo o adquirir una deuda. Ahora bien, el proceso de baja de cuentas es clave para reflejar fielmente la situación financiera. Por ejemplo, un activo financiero se da de baja cuando expiran los derechos sobre sus flujos de efectivo o bien si se transfieren completamente a la entidad cuando ya no mantengan un control. Por otro lado, un pasivo financiero se elimina cuando la entidad ha cumplido con la obligación, ya sea pagado, cancelado o porque simplemente ha expirado. Sobre la clasificación de activos y pasivos financieros, tenemos la clasificación de los activos basados en un criterio como un modelo de negocio, flujos contractuales principales más intereses, y su medición, que es el valor razonable con cambios en resultados, costo amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral o el ORI, y sobre los pasivos financieros generalmente al costo amortizado, excepciones derivadas de pasivo sobre su valor razonable. Ahora, con uno de los aspectos más importantes, que es la clasificación, los activos financieros se clasifican según dos criterios: el modelo del negocio de la entidad, es decir, si se mantienen por cobrar los flujos de efectivo o para vender, y las características de los flujos contractuales, que deben ser únicamente pago del principal o de intereses. Según la norma, se pueden medir tres formas. La primera es a su valor razonable con cambios en el resultado por defecto. La segunda es a costo amortizado si se mantienen para cobrar flujos. O la tercera es a su valor razonable, pero con cambios en el otro resultado integral, impactando el ORI, si son instrumentos de patrimonio no mantenidos para negociación. Ahora, en cuanto a los pasivos financieros, por norma general, se miden al costo amortizado, pero existen algunas excepciones, como los derivados o pasivos designados desde el principio eh, para su valor razonable con cambios en resultados por motivo de asimetría contable. Dentro de la clasificación de pasivos financieros, podemos hablar que una entidad puede clasificar todos los pasivos financieros como medios posteriormente al costo amortizado, a excepción de los siguientes casos. A. Los pasivos financieros a valor razonable con cambio en resultados. B. Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumplan los requisitos para su baja en cuentas o que lo contabilicen utilizando el enfoque de la ampliación continuada. C. Contratos de garantía financiera. D. Pueden ser compromisos de concesiones de un préstamo a una tasa de interés inferior al mercado. Y E.
puede ser la contraprestación contingente, reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios, y acá pues también aplica lo que es la NIF 3. Dentro de la medición tenemos las más importantes, que va a ser la medición inicial. Acá pues en el reconocimiento inicial una entidad medirá un activo financiero o bien un pasivo financiero por su valor razonable más o menos. En el caso de que un activo financiero o bien un pasivo financiero pues no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transición que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero o pasivo financiero. Dos, tenemos la medición posterior de los activos financieros. Y después de este reconocimiento inicial, una entidad siempre pues va a medir el activo financiero de acuerdo a tres condiciones. Primero, el costo amortizado. Segundo, bajo el valor razonable con cambios en otro resultado integral. Y también el valor razonable con cambios en resultados. Para la medición posterior de los pasivos financieros, pues una entidad va a aplicar todos los requerimientos de contabilidad, de coberturas, esto pues, hacia un pasivo financiero, y pues se va a designar como una partida cubierta. Y bien, vamos a hablar del deterioro del valor. Esto pues entra dentro del reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas, y vamos a hablar sobre el enfoque general. Una entidad pues va a reconocer una corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas sobre un activo financiero, una cuenta por cobrar por arrendamientos, puede ser también un activo de contrato o un compromiso de préstamo, un contrato de garantía financiera a los que pues se le aplican los requerimientos de deterioro al valor. En cada fecha de presentación pues una entidad va a medir la corrección del valor por pérdidas de un instrumento financiero por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Si el riesgo crediticio es un instrumento financiero y pues se ha incrementado de una forma significativa desde su reconocimiento inicial. Dentro de las ganancias y pérdidas, pues ya sea que una ganancia o pérdida en un activo financiero o bien en un pasivo financiero se mida al valor razonable, se debe reconocer en el resultado del periodo, salvo que sea parte de una relación de cobertura, sea una inversión en un instrumento de patrimonio y que la entidad pues haya elegido presentar las ganancias y pérdidas de dicha inversión. También que sea un pasivo financiero designado como valor razonable con cambios en resultados y requiera que la entidad presente pues los efectos en el riesgo crediticio del pasivo en otro resultado integral. También si es un activo financiero medido a valor razonable con cambios pues también en otro resultado integral. Instrumentos de cobertura. Cuando se usa una opción con instrumentos de cobertura, la entidad puede elegir cubrir únicamente el valor intrínseco de esa opción, es decir, la parte que representa el beneficio real si se ejerciera hoy. En ese caso, el valor temporal, lo que se paga al final del tiempo que queda hasta el vencimiento, se trata por separado. Y para esto, la NIF 9 nos permite hacer esta separación y nos da una guía específica de cómo reconocer este valor temporal dependiendo del tipo de partida que se esté cubriendo. Partidas relacionadas con transacciones. Si la opción cubre una transacción futura como una compra o una venta planificada, el valor temporal se registra en otro resultado integral y se acumula en el patrimonio. Después, este importe acumulado se puede tratar de tres formas, ya sea que se añade al costo del activo o al pasivo si se llega a reconocer. 2. Se pasa al resultado cuando el flujo afecta a los ingresos o gastos, o si se estima que no se va a recuperar, se lleva directamente al resultado del periodo. Cuando se trata de partidas que están relacionadas por periodo de tiempo, si la opción cubre riesgos asociados a un periodo de tiempo, por ejemplo, un margen de ganancia de un trimestre en específico, entonces el valor temporal se reconoce también en otro resultado integral y se amortiza de forma sistemática durante ese periodo. Cada parte amortizada se debe trasladar al resultado como un ajuste. Si la cobertura, en este caso,
termina antes de tiempo, el saldo acumulado que aún quedaba pendiente de reclasificar se lleva directamente al resultado del periodo. Elemento término de contratos a plazo de diferencial cambiario en instrumentos financieros. La NIF 9 permite que al designar un contrato a plazos como instrumentos de cobertura se excluya el elemento a término. De forma similar, también se puede excluir el diferencial cambiario entre monedas cuando se utilice un instrumento financiero para cubrir un riesgo en moneda extranjera. Ambos excluidos se tratan como un costo de cobertura conforme a los requisitos aplicables del valor temporal de esta opción. Ahora bien, las posiciones netas que se compensan entre sí dentro de un grupo. Aun cuando las posiciones dentro de un grupo se compensen y no haya una exposición neta, se permite la contabilidad de cobertura siempre que la entidad gestione y documente formalmente una estrategia de cobertura a nivel de grupo, como por ejemplo las coberturas de flujos de efectivo futuro. Esto incluye el uso de las relaciones rotativas de cobertura en las que la entidad ajusta regularmente los instrumentos de cobertura según su exposición neta previa. Excepciones temporales a los requerimientos de contabilidad de coberturas. Acá podemos mencionar el requerimiento de alta probabilidad para las coberturas de los flujos de efectivo. Normalmente, para poder aplicar la cobertura de los flujos de efectivo se exige que las transacciones futuras sean altamente probables. Con la reforma de las tasas de referencia, muchas entidades ya no pueden afirmar con certeza cuándo o cómo se va a producir el flujo de efectivo vinculado a una tasa en específico. La excepción nos permite el poder seguir aplicando las coberturas mientras que el objetivo de la gestión de riesgos nos pueda poder continuar validando la incertidumbre y provenga directamente de la reforma. Esto significa que una de las entidades no necesita interrumpir la cobertura solo porque no puede confirmar detalles exactos sobre el nuevo índice o su calendario. Reclasificación del importe acumulado en la reserva de cobertura del flujo de efectivo. En una cobertura de flujos de efectivo, las ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura se deben de acumular en el patrimonio o la reserva del ORI y se transfiere a los resultados cuando ocurre la transacción cubierta. Pero si la transacción no es altamente probable debido a la reforma, las normas exigen que deben de llevar ese monto directamente al resultado, con la excepción temporal si se permite mantenerlo en el patrimonio mientras que la entidad espera razonablemente que el flujo ocurra bajo una nueva tasa. Esta medida nos puede ayudar a poder evitar los impactos innecesarios en el resultado que pueden surgir por causas ajenas a la voluntad de la entidad. Evaluación de la relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Uno de los requisitos claves de la contabilidad de cobertura es demostrar que existe una relación económica sólida entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Las reformas pueden generar pequeñas diferencias entre las bases de valoración de los instrumentos de cobertura y el elemento cubierto debido al cambio de las tasas que se pueden surgir. La excepción permite seguir considerando que existe una relación económica válida siempre que los términos contractuales reflejen aún el mismo riesgo cubierto. Esto nos puede otorgar una flexibilidad al momento de la cobertura, incluso cuando hay ligeras discrepancias generadas por los cambios de la referencia. Designación de un componente como partida de cobertura. Según la NIF 9 nos es posible el poder asignar una parte en específico o un componente a una partida financiera como un objeto de cobertura. Durante la transición pueden haber dudas sobre si el componente seguirá existiendo, pero la excepción nos permite el poder seguir designando a este componente como cubierto siempre y cuando se mantenga como parte de la base contractual del instrumento. Esto nos va a poder permitir la continuidad de la estrategia de la cobertura, incluso si el componente en cuestión se va a ver afectado a futuro. Realización de la aplicación de las excepciones temporales. Como bien lo sabemos, estas no son permanentes y la NIF 9 nos establece 3 criterios para poder finalizar su aplicación. Podemos mencionar cuando ya no hay una incertidumbre significativa sobre el calendario o el contenido de la reforma, cuando se realicen modificaciones contractuales para poder adoptar a la nueva tasa o
cuando la entidad deje de considerar la cobertura como parte de su política de gestión de riesgos. A partir de este momento, la entidad deberá de aplicar los requerimientos normales de la cobertura. Fecha de la vigencia. Como bien lo sabemos, la NIF 9 es obligatoria desde el 1 de enero del 2018, pero las modificaciones relacionadas con las reformas de las tasas de intereses tienen una fecha en específico, que la fase 1 está obligatoria desde el 1 de enero de 2020 sobre el enfoque de incertidumbres previas a los cambios, mientras que la fase 2, que es el enfoque sobre ajustes posteriores a la reforma, está aplicable desde el 1 de enero del 2021. Pero si la empresa decide poder adoptarla de forma anticipada, también lo puede hacer. La transición que se hizo fue la aplicación de estas modificaciones debe de hacerse de forma retrospectiva, pero no es necesario reexpresar periodos comparativos. Esto nos va a permitir el poder evaluar relaciones de coberturas que ya habían incurrido antes. Además, se exige el poder revelar las excepciones que se han utilizado, qué instrumentos están siendo cubiertos bajo estas reglas temporales y el impacto esperado en el resultado o en los flujos futuros. Esto nos va a poder permitir a los usuarios de los estados financieros el poder comprender los efectos de las transiciones y el nivel de exposición que puede tener la entidad. Gracias por su atención.